Proyecto de control de temperatura utilizando Arduino. Esta es la placa Arduino 1. Una protoboard con los dos pulsadores, la resistencia, la pantalla LCD, el módulo de 2 relay, ventilador, la fuente de poder de 12 voltios y el sensor de HT11. Control de temperatura utilizando Arduino. Se declaran las librerías, en este caso la librería para el control del LCD, que sirve para mostrar la información que uno requiera. Se incluye también la librería de HT.h, que es para los sensores de HT, en este caso el de HT11, que tiene comunicación serial. Se declaran las constantes, en este caso las entradas, que serían la entrada del sensor, que es la terminal 8, la entrada 9 y 10 para el control de temperatura manual por el usuario, y la terminal 11, que es la salida para el relay. Se declaran más variables para poder hacer la lógica del control al presionar el botón menos o más temperatura. Se declara la pantalla Liquid Crystal 1.2c para el programa. En este caso para Arduino se utiliza esta configuración de acá. Y básicamente son los 16 caracteres y 2 líneas. Se declara el objeto de HT para trabajar durante el programa. Estos comandos de aquí son para imprimir los caracteres especiales como las flechas para arriba, para abajo y el encendido del ventilador en este caso. Se inicia el programa, se inicia la comunicación serial, en este caso tanto para el sensor como para la pantalla. Se inicializa el sensor, se inicializa también la pantalla LCD y adicionalmente es necesario prender la luz del fondo para poder observar mejor. Se declaran las variables para trabajar con la lógica para controlar la temperatura y también para poder determinar cuando sea necesario leer la temperatura y para poder controlar el encendido del ventilador. La barra de inicio cuando se inicializa el programa está por acá. Esto muestra 15 cuadros que adicionalmente, aparte de ver cómo va en progresión los cuadros, también da un tiempo prudencial para que el sensor estabilice la lectura. El mensaje de inicio de la pantalla, aquí se puede poner cualquier mensaje, en este caso teoría de control, la clase y los integrantes del grupo. Para determinar la temperatura actual, obtiene la temperatura en grados centígrados con este comando, igual para la humedad, y esta de aquí calcula el índice de calor. Esta parte de aquí es cuando recibe, cuando se presiona para subir temperatura o para bajar temperatura y el programa lo procesa. Por ejemplo, si se presiona al botón más, que se ha seleccionado cualquiera de los dos, que sea el mayor, la temperatura de control que se muestra en la pantalla aumenta. Y es el mismo caso para el botón menos. Si se presiona significa que tiene que bajar y tiene que hacer el nuevo control, el Arduino, y tiene que mantener la temperatura deseada. Con estos comandos de aquí se selecciona el cursor, que es donde va a mostrar cualquier carácter en la pantalla. Esta parte de aquí es la lógica, que si por ejemplo la temperatura de lectura es mayor a la temperatura de control, el programa hace el proceso necesario. Por ejemplo, en este caso sería, si la temperatura de lectura es mayor, entonces significa que la temperatura de control tiene que encender el ventilador para enfriar
y para tratar de igualar la temperatura de lectura con la temperatura de control. Y en esta sección de aquí es donde se despliega la información. Por ejemplo, se imprime en pantalla la T de temperatura, dónde se va a imprimir, cuál es la variable que se va a imprimir, seguido de la etiqueta. Y lo mismo para humedad y lo mismo para índice de calor. El proyecto inicializando. Esta pantalla de inicialización fue creada con el contador de 1 a 15 para mostrar cada recuadro, las clases de teoría de control, UTH 2021, los integrantes. Temperatura ambiente 32 grados, temperatura de control a 33 grados y el ventilador está en cero, está apagado. Procedo a bajar la temperatura de control hasta 31 grados centígrados para que el ventilador pueda encender. Y la idea es que el ventilador enfríe el ambiente hasta alcanzar los 31 grados centígrados. En este punto hace falta el proceso para controlar la humedad, ya que ese implica humedad en el ambiente y entonces solo lo representamos con el ventilador para enfriar el lugar. Si el sensor llega a sufrir un desperfecto o a desconectarse, inmediatamente el sistema muestra fallo del sensor y se quedará ahí sin hacer nada hasta que se solucione el problema con el sensor y adicionalmente es necesario reiniciar el sistema. Temperatura de control 32 grados centígrados, temperatura ambiente 32 grados. Con un cautín se calienta el sensor para subir la temperatura y que el ventilador encienda. Luego el ventilador envía aire fresco al sensor para bajarla a 32 grados y demostrar el proceso automatizado de control de temperatura, que sería lo mismo para el control de humedad. Y el mismo sensor se encarga de medir humedad y temperatura.